preparar la alarma. Antes de que las voces de tu cabeza te digan que es muy temprano, hace frío y está oscuro para salir de la cama, tus doloridos músculos aún están en rebelión, fingiendo no escuchar las órdenes de tu cerebro diciéndoles que se muevan. Una legión de voces gritan su consentimiento unánime para que pulses el botón de repetición de la alarma y regreses a Sueñolandia. Pero tú no pediste su opinión. La voz que tú has decidido escuchar es la voz del desafío, la voz que hizo que pusieras esa hora en la alarma en primer lugar. Así que prepárate, pon los pies en el suelo y no mires atrás, porque tenemos trabajo que hacer. Bienvenido a la rutina. Bienvenido a la rutina. Cada día es un conflicto entre el camino fácil y el camino correcto. 10,000 senderos se abren delante de ti como el delta de un río, y cada uno de ellos te promete un camino más sencillo. Pero el asunto es que tú vas río arriba, y cuando eliges esa opción, cuando rechazas lo que es cómodo, a lo que es seguro, y a lo que algunos llaman sentido común, ese día es el día 1. A partir de ahí se hace más duro. Así que asegúrate de que esto es lo que quieres, porque el camino fácil siempre está ahí, preparado para que lo tomes. Todo lo que tienes que hacer es detenerte. Pero no lo harás. Con cada paso tomas la decisión de dar otro. Ahora estás en el camino, pero este no es el momento de pensar en lo lejos que has llegado. Estás peleando contra un adversario al que no puedes ver, pero que siempre te pisa los talones. Notas su aliento en la nuca. ¿Sabes qué es? Eres tú, tus miedos, tu inseguridad. Todos alineados como un pelotón de fusilamiento, preparado para dispararte desde el cielo. Pero no te desanimes. No es fácil derrotarlos, pero están lejos de ser invencibles. Recuerda, esto es la rutina, la gran batalla entre tu cuerpo y tu mente, y el diablo en tu hombro que te dice, esto es solo un juego, es una pérdida de tiempo. Tus adversarios son más fuertes que tú. Ahoga la voz de incertidumbre con tus latidos. Quema la duda sobre ti con el fuego de tu interior. Recuerda por qué estás luchando y no lo olvides, porque ese momento es como un amante cruel. Lo convertirá todo en cenizas al menor error. Estás siempre buscando el punto débil de tu armadura. Ese pequeño sentimiento que no tuviste en cuenta al prepararte. Pero, aunque el demonio se esconde en los detalles, la pregunta sigue siendo, ¿eso es todo? ¿Estás seguro? Cuando la respuesta es sí, has hecho todo lo posible para prepararte para la batalla. Entonces, es momento de salir y enfrentarte a tu enemigo, el enemigo interior. Solo ahora debes empezar la batalla en un territorio hostil. Eres un león en un campo de leones. Y todos quieren cazar la misma presa esquiva, con un hambre de desespero que dice que la victoria es lo único que te mantendrá vivo. Así que cree en la voz que te dice que puedes ir un poco más rápido, que puedes lanzar un poco más lejos, y que para ti, las leyes de la física no son más que una mera sugerencia. Suerte es el último deseo de los que aún creen que la victoria se puede obtener por accidente. El sudor es para los que saben que es una elección. Ahora decide, porque el destino no espera a nadie. Y cuando tu momento ha llegado, aunque miles de voces te digan que no estás preparado, escucha esa voz solitaria que te dice, estás preparado, ahora depende de ti. Encuentra tu grandeza. Hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión, a este nuevo masterclass. Hoy es viernes 20 de mayo del 2022. Y como todos los viernes hacemos una sesión de información, de conocimiento que va a ayudarnos a crecer en este negocio de la bolsa de valores. Bienvenidos todos y todos los que se sumarán y también a los que nos observan a través de la grabación de esta sesión. Le damos la más cordial bienvenida. Esta es la sesión número 10 de nuestra serie Sectores e Industrias. Las demás, las otras 9 y la que vendrá la próxima semana, todas se van a instalar periódicamente en nuestro canal de YouTube. Si usted, por alguna razón, no ha podido ver las anteriores, estas se van a estar colocando, ya sé
presentó la primera en el canal de YouTube que se llama The Epic Traders. Escuela de Trading en español, The Epic Traders. Así tiene que buscar el canal. Y el martes anterior, el martes que ha pasado, el de esta semana, creo que ha sido el 17, a las 8 de la noche se estrenó el primero, que es el sector de la energía. Y ya estamos nosotros en el noveno. El de sector de utilidades, se va a estrenar ya por las quincenas de julio de este año. Muy bien. Entonces, comencemos. Comencemos. ¿Qué cosa es el sector utilidades? Perfecto. Vamos a ver, vamos a aprender. Pero antes de enterarnos qué cosa es el sector de utilidades, también tenemos que entender que a ese sector, al sector de las utilidades, también se le conoce como el sector de los servicios públicos. Y es el sector, mejor dicho, existe un índice en la bolsa que se conoce como el índice del Standard & Poor's 500, número 55. Cada uno tiene un número y el de los utilities, es el número 55. ¿Pero qué es un servicio público? Esa es la pregunta. Bueno, para entender qué cosa es el utility sector, tenemos que entender qué cosa es un servicio público. Un servicio público dice que es una empresa o un negocio que suple una necesidad cotidiana. La palabra público se refiere al hecho de que presta servicios al público general, pero no a su estado corporativo, porque la mayoría de las empresas de servicios públicos son empresas privadas con fines de lucro. Así que de público solo tienen el hecho que sus servicios están brindados al público, nada más. Pero son empresas privadas que cotizan en la bolsa y que son públicas, para que se entienda bien. Perfecto, vamos a darle ingreso a nuestra amiga Marta que está entrando. Listo. Entonces, una empresa de servicio público es una empresa privada, pero que brinda servicios públicos. Y lo hacen con fines de lucro. En algunos otros países, ¿no?, que no son de libre mercado y que no funcionan como este país, hay algunas instituciones de servicios públicos que son parte del Estado, son estatales, no son privadas. Y también lo hacen con fines de lucro, porque con el dinero que les entra cada mes pueden mantener las operaciones y pueden mejorarlas también. Pero ¿cuáles son estos servicios públicos? Bueno, entre los servicios públicos están considerados los servicios del agua, de la electricidad, del gas natural y del alcantarillado y el saneamiento. Los servicios de comunicaciones también son a menudo considerados dentro de los servicios públicos, los servicios de comunicaciones, o sea, la telefonía, pero la verdad es que no forma parte del sector oficial de los servicios públicos. Servicios públicos: agua, electricidad, gas natural, alcantarillado y saneamiento. Nada más. Ok, ya me enteré. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, también podemos decir que este sector de los servicios públicos o utilities se refiere a una categoría de empresas que brindan servicios básicos, como lo acabamos de decir: el agua, el gas natural, la electricidad, el alcantarillado, el saneamiento. También el servicio de represas. Y es un gran sector y una parte importante de la economía de los Estados Unidos, con una capitalización de mercado, o market cap, como se le llama en inglés, de 1.500 millones de dólares, al menos hasta el día de hoy. Eso es lo que decía su market cap, hoy, 20 de mayo del 2022. Bueno, si bien las empresas de servicios públicos son empresas privadas con fines de lucro, forman parte del panorama de los servicios públicos, ya que proporcionan los elementos básicos para la vida diaria y por lo tanto están fuertemente reguladas. Los inversionistas suelen tratar las empresas de servicios para generar ingresos estables para sus portafolios. O sea que la inversión en este tipo de empresas, las que brindan servicios públicos, te pagan dividendos. O sea, por obtenerlas, por tenerlas, por poseerlas, por haberlas comprado, los inversionistas compran estas empresas, ¿no?, de servicios públicos, sus acciones a largo plazo para obtener ingresos por dividendos y también porque les brindan estabilidad. El sector de servicios públicos tiende a funcionar bien
como una jugada defensiva contra las recesiones económicas. Creo que esto funciona en este momento, ¿no? Que estamos entrando ya en una recesión. Ok, la transición hacia la energía limpia ya se ha puesto en marcha, junto con su legislación. Las iniciativas y las inversiones en recursos de energía renovable que mejoran la competencia entre estas empresas hace que algunos analistas pronostiquen un fuerte crecimiento para la industria de los servicios públicos en esta década que hemos comenzado hace 2 años. Este sector suele ofrecer a sus inversores dividendos estables y constantes, junto con una menor volatilidad de los precios en relación con los otros sectores del stock market. Y como resultado, el sector de los servicios públicos y sus empresas tienden a funcionar bien durante las recesiones del sector y las recesiones económicas de toda la economía del país. Por el contrario, las acciones de servicios públicos tienden a perder el favor del mercado durante los periodos de crecimiento económico. Interesante, al revés. Bueno, los muchos tipos de servicios públicos disponibles incluyen grandes empresas que ofrecen múltiples servicios, como la electricidad, el gas natural. Otras empresas de servicios públicos pueden especializarse en solo un tipo de servicio, como el agua, y así. Algunas empresas de servicio público dependen de fuentes de energía limpias y renovables, como las turbinas eólicas, son aquellas que producen electricidad por acción del viento, y los paneles solares para producir electricidad necesitan de eso. Los inversores también pueden comprar servicios públicos regionales o invertir en fondos cotizados en bolsa que se llaman ETFs, seguramente los he escuchado, que contienen canastas de acciones, grupos de acciones de servicios públicos ubicadas en todos los Estados Unidos. Muy bien. Y dentro del sector de los servicios públicos existen segmentos, 4 segmentos. Está el segmento de aquellos que generan electricidad. Está el segmento de aquellos operadores de redes de energía. Está el segmento de comerciantes y comercializadores de energía, perdón. Y está el segmento de proveedores y minoristas de servicios de energía. Los generadores, pues, son los que crean la energía. Los operadores de redes de energía son los operadores de redes regionales y los operadores de redes de distribución, quienes venden acceso a sus redes de proveedores de servicios minoristas. Y los comerciantes y comercializadores de energía, al comprar y vender futuros de energía y otros derivados, crean productos estructurados complejos. Estas empresas ayudan de manera útil a las empresas de servicios públicos y a las empresas hambrientas de energía para asegurar un suministro confiable de electricidad a un precio estable y predecible. Y están los proveedores y minoristas de servicios de energía. En la mayoría de los Estados Unidos, los consumidores ahora pueden elegir sus propios proveedores de servicios minoristas. O sea, en un solo estado existen varias empresas. Y el cliente final, nosotros, ¿no? En algunos estados, no todos, podemos escoger el proveedor de energía que queramos. Interesante, ¿no? El que brinde el mejor servicio, el que cobre menos. Así es en los Estados Unidos. Esos son los 4 segmentos de los proveedores de servicios públicos. Ahora, existe también un problemita, que entre las empresas estas del sector de servicios públicos, hay empresas que se acomodan a la deuda, que necesitan de la deuda, ¿ok? Porque al brindar un servicio público, para brindar el servicio público, una empresa requiere una cantidad significativa de infraestructura y es costosa esa infraestructura. Bueno, y en consecuencia, las empresas adquieren grandes cantidades de deuda en sus balances. Estas cargas de deuda hacen que las empresas de servicios públicos sean hipersensibles. ¿A qué? A los cambios en las tasas de interés del mercado. Oh, si cuando la Reserva Federal sube las tasas de interés, las primeras que sufren son las empresas que brindan servicios públicos porque ellas viven endeudadas. Y entonces, como sube el interés de esa deuda, es muy probable que entonces nos suban a nosotros las tarifas.
Y debido a que los servicios públicos pues, son tan intensivos en capital, requieren una entrada continua, o sea, un cash flow continuo de fondos para financiar las mejoras de infraestructura y las compras de nuevos activos. La carga de deuda significativa también da como resultado una alta relación deuda-capital de los servicios públicos. ¿Qué significa esto? Relación deuda-capital. Bueno, ellas podrán recibir cash flow, podrán tener cash, bastante cash, por ese mismo hecho de que reciben cash flow todos los meses, por sus clientes, que son millones, pero están endeudadas hasta el cuello. Entonces, el ratio de lo que tienen ahorrado, del patrimonio que tienen, con la deuda que tienen, realmente es bastante alta, lo que puede afectar las calificaciones crediticias de las empresas, lo que dificulta el préstamo de fondos, lo que en última instancia aumenta sus costos de operación. Entonces, por eso es ese el problema con estas empresas que brindan servicios públicos. Ahora, ¿cómo impacta esto en el consumidor? Bueno, debido a que muchos estados permiten que los consumidores se trasladen de un operador a otro, de un operador de servicios a otro, los consumidores suelen elegir el operador local menos costoso. Bueno, los productores con costos más altos eventualmente son eliminados del mercado, dejan de ser competencia. Bueno, a menos que puedan reducir sus costos a tiempo. Por eso que las empresas más grandes cada vez son más grandes, porque absorben a las más pequeñas, le compran la deuda y le compran la empresa. Los acuerdos de compra de energía a largo plazo entre empresas y consumidores también afectan las ganancias. Cuando aumentan los costos de generación de servicios públicos, las empresas deben continuar cumpliendo los acuerdos contractuales y vender los servicios a la tarifa, a aquella tarifa actual que acordaron hace un tiempo, lo que reduce sus ganancias, porque ese sector está muy regulado. No es tan fácil como hay inflación, subieron las tasas de interés, ahora yo como empresa que brinda un servicio público, ¿se me antoja subir los precios de mis servicios? No, no es así, no es así. ¿Por qué? Porque tengo que pedir permiso al Congreso, tengo que asociarme a las leyes, tengo que respetar aquella tarifa que yo les dije al comienzo del contrato, cuando comenzamos el contrato. Sigamos. Entonces, ¿cómo los inversores podrían negociar los servicios públicos? Bueno, el principal atractivo de las empresas de los servicios públicos, de utilities, es que pagan dividendos confiables. Los inversores a menudo las prefieren a las empresas estas del sector de utilities en vez de otras empresas que pagan dividendos más bajos. Ahora, después de la crisis financiera del 2008, ya hace 14 años, la Reserva Federal recortó los tipos de intereses en un esfuerzo por estimular la economía. Como resultado, los inversores acudieron en masa a los servicios públicos como inversiones más seguras. En pocas palabras, las empresas de servicios públicos son una opción defensiva viable para los inversores durante las recesiones macroeconómicas. Sin embargo, a medida que la economía y las tasas de interés aumentan, como en esta ocasión, a partir de enero de este año, ya se sabía que la inflación iba a ser tan alta que la única manera era subir las tasas de interés para poder amenguarla. Entonces, han subido las tasas de interés, los inversores pueden encontrar alternativas de mayor rendimiento que los servicios públicos. Y a medida que aumentan las tasas, también lo hacen los rendimientos de las letras del Tesoro de los Estados Unidos. Por ejemplo, si una empresa de servicios públicos paga un rendimiento de dividendos del 3%, pero el aumento de las tasas de interés eleva los rendimientos de los bonos al 4%, bueno, entonces la empresa de servicios públicos tendría que aumentar su pago de dividendos para igualar los rendimientos crecientes de los bonos del Tesoro. Por lo tanto, a las empresas de servicios públicos les va bien cuando la tasa de interés disminuye, porque sus dividendos son mayores que los rendimientos del Tesoro y atraen inversión.
Sin embargo, a medida que la economía mejora, las empresas de servicios públicos tienden a venderse a medida que las tasas de interés vuelven a subir a niveles normales y sus dividendos vuelven a ser más bajos que los bonos del tesoro. Interesante. Entonces, son atractivas cuando las tasas de interés son bajas. Ahora mismo que las tasas de interés son altas, entonces, a pesar que son una fuente de dividendos confiable, sólida, estable, y sobre todo un sector defensivo en las recesiones, habría que ver, quizás es un mejor negocio comprar bonos. ¿Mm? Muy bien. Ventajas y desventajas del sector de servicios públicos. Los, los servicios públicos son inversiones estables que brindan un dividendo regular a los accionistas, lo que los convierte en una opción popular de compra y retención a largo plazo. Los rendimientos de dividendos suelen ser más altos que los pagados por otras acciones. En épocas de recesión económica, con tasas de interés bajas, no es el caso, estas acciones se vuelven atractivas, principalmente porque exhiben una menor volatilidad y brindan una fuente deseable de rendimientos de inversión predecibles a partir de los dividendos que pagan por sus acciones. Los inversores pueden invertir en acciones de empresas de servicios públicos, también en ETFs y en bonos de servicios públicos o otros títulos de deuda. Bueno, debido a la intensa supervisión regulatoria del sector de servicios públicos, es difícil que aumente las tarifas para aumentar los ingresos. Los servicios públicos requieren una infraestructura costosa que necesita actualización y mantenimiento de rutina. Para satisfacer estas necesidades de infraestructura, las empresas de servicios públicos a menudo lanzan productos de deuda, sean bonos y ese tipo de cosas. A su vez, aumentan sus cargas de deuda, piden más dinero prestado. Esta deuda también hace que estos servicios sean particularmente sensibles al riesgo de la tasa de interés. Si las tasas de interés suben, la empresa debe ofrecer mayores rendimientos para atraer a los inversores de sus bonos, elevando sus costos. Muy bien. Hay un ejemplo aquí de la vida real de los servicios públicos. A ver, mira, los inversores pueden comprar acciones o bonos de servicios públicos individuales o pueden invertir en un ETF que comprende una canasta de muchos servicios públicos. Por ejemplo, el Utilities Select SPDR Fund. Ese es el XLU, el cual es uno de los mayores fondos del sector de servicios públicos, porque tiene una cantidad de market cap increíble de 9.000 millones de dólares, o sea, 9 billones de dólares en activo bajo administración. Estamos hablando del ETF XLU. Este ETF también es uno de los ETF de servicios públicos más negociados, uno de los de mayor liquidez, con más de 10 millones de acciones diariamente en promedio de transacciones. El fondo suele pagar una rentabilidad de dividendo de alrededor de 3% con un bajo índice de gastos. El índice de gastos es una comisión que cobra el broker si tú mantienes las acciones de este ETF por más de un año. Te cobran 0.13% en el caso del XLU. ¿Sí? En comparación, el rendimiento de dividendos del XLU supera al rendimiento del ETF de acciones del S&P 500, que es el SPY, que paga alrededor de 1.86%. Además, si el rendimiento del tesoro a 10 años de referencia cotiza por debajo del 3%, los inversores podrían considerar comprar el sector de servicios públicos a través del XLU o a través de acciones individuales. Así que es importante verificar con su corredor, con el broker, los precios de mercado actuales, ya que los rendimientos del tesoro y los rendimientos de dividendos tanto para los servicios públicos o como para las acciones cambian con las condiciones del mercado cada día. Eso es cierto. Muy bien. Consideraciones especiales. Dice, la llegada de la década del 2020 trae la perspectiva de cambios e iniciativas interesantes para la industria de servicios públicos. El presidente Joseph Biden ha anunciado las intenciones de que Estados Unidos vuelva a unirse al Acuerdo Climático de París, que el anterior presidente renunció
a ese acuerdo climático y pidió que el país logre una economía de energía 100% limpia y cero emisiones de gases invernadero, de efecto invernadero, a más tardar hasta antes del 2050, comprometiendo un presupuesto interesante de $2 billones para poder lograr este objetivo. También se ha producido un poquito de nuevas regulaciones. Por ejemplo, en septiembre del 2020, la Comisión Federal Reguladora de Energía, más conocida por sus siglas en inglés como FERC, aprobó una regla final, la orden número 222, que dice que abre los mercados mayoristas de energía organizados a los proveedores de nuevas fuentes de energía y servicios de red, comúnmente llamados DER, DER. También son las siglas en inglés de recursos de energía distribuida. Esta audaz acción permite que las nuevas tecnologías de estas que buscan energía alternativa o limpia entren en línea y participen en igualdad de condiciones con ya los proveedores establecidos, los jugadores conocidos del juego, mejorando aún más la competencia y fomentando la innovación y también, ¿sabes qué? Reduciendo los costos para los consumidores. Eso fue lo que dijo la Comisión Federal Reguladora de Energía en septiembre de 2020, con su nueva ley, la 222. Un informe de perspectivas de la industria de energía y servicios públicos de principios del 2021 eh, de uno de los congresistas de apellido Deloitte identificó 5 tendencias para la industria de servicios públicos. ¿Identificó 5 tendencias? ¿Cuáles son? A ver. Bueno, está la mayor competencia provocada por regulaciones como la orden esa 2222 de la FERC, que abre el mercado a empresas más pequeñas e innovadoras que utilizan fuentes de energía renovable como la energía eólica o energía solar. También hay una tendencia de ampliación en la infraestructura que va a servir para gestionar nuevas fuentes de energía renovable. También hay una tendencia que apunta a que haya una mayor electrificación del transporte y baterías de mayor autonomía para automóviles y camiones. Lo estamos viendo todos los días. Tesla todos los días está trabajando duro, los ingenieros de Tesla, por ejemplo, para encontrar una batería que se cargue en menos tiempo y que dure más. Y qué decir con las otras empresas, ¿no? Hay cada vez más. Luego hay otra tendencia, que las compañías petroleras y otros actores de la energía tradicional ingresen al campo de las energías renovables. Por ejemplo, Ford, la compañía Ford, ¿no? Que vende autos, produce autos, ha tenido que partirse en otras, sacar una empresa derivada de Ford y con un capital propio para que trabajen en la investigación, el desarrollo, la producción de autos eléctricos y de otro tipo de energías también, por ejemplo. Y también se identifica una tendencia para poner mayor énfasis en la preparación para desastres. Interesante. Bueno, mientras Estados Unidos busca ecologizar su flota de energía, las empresas de servicios eléctricos están al borde de una evolución de varios años, que ofrece un largo camino para el crecimiento. Así lo predijo el gerente de portafolio del sector de servicios públicos de Fidelity, el señor Douglas Simmons, en un informe que presentó en diciembre del 2020. Ese informe se llamaba Perspectivas. Las energías renovables son lo mejor que le ha pasado a las empresas de servicios públicos desde el aire acondicionado. O sea, creo que esta es uno de los sectores o la industria de la energía renovable que pertenece al utility sector, que puede considerarse una industria disruptiva.
ahí donde están grandes e importantes oportunidades de inversión a largo plazo. Quizás hasta 10 baggers hayan. Ya sabemos lo que es un 10 bagger, ¿no? Una empresa que podría multiplicarse su crecimiento por 10. Hay una expectativa, ¿no? Por eso se espera que los recursos de energía renovable crezcan dice, del 10% de la combinación de la energética actual de Estados Unidos al 39% para el 2030, en esta década, según el informe de análisis oportunidades en servicios públicos de Fidelity. Pero no todos los análisis son tan optimistas. Está también el señor David Kastner, que es un estratega senior de inversiones en servicios públicos del broker Charles Schwab. Él hizo un análisis en febrero de 2021 de los 11 sectores de renta variable del stock market americano y pronosticó que la industria de servicios públicos tendría un rendimiento inferior, al menos a corto plazo. ¿Y en qué se ha basado su análisis? En valoraciones de empresas que son muy altas, que cotizan a un price earnings ratio muy alto. Entonces, por eso él asume o pronostica, prevé, que lo que va a pasar a corto plazo es que va a tener un decaimiento el sector de servicios públicos. Porque sus cotizaciones, las valorizaciones de sus empresas más importantes están muy altas en relación con el promedio histórico del sector. Y a medida que la economía se recuperó de la recesión del 2020, la perspectiva de aumento de las tasas de interés y la inflación van a influir, son factores que influirán con un impacto negativo en las acciones de este tipo de sector. Yo he hecho aquí una lista de las 4, 1, 2, 3, 4, sí, son 4 industrias que pertenecen al sector utilities, comenzando por la industria de las utilidades eléctricas, o sea, las empresas que brindan servicios eléctricos. Esta industria se compone de un grupo de empresas privadas envueltas en la producción y operaciones de distribución, incluyendo la generación, o sea, la producción de electricidad, la transmisión y la venta a otros operadores o también de manera directa al cliente final que llega hasta nosotros. He hecho una lista de las... Hay como 10, ¿ok? Pero estas son las que tienen mayor volumen, las que pagan dividendos más altos, las que tienen liquidez en sus opciones, o sea, desde el hecho que sean opcionables ya es un plus. Bueno, está, por ejemplo, NEE, que se llama Nextera Energy. Esta debe ser una de las más grandes. Al cierre de hoy cerró más o menos en $70. También está Duke Energy, está American Energy Producer, creo que se llama. También está EXC, está PPL, está Western, que es SO, y está NRG. Estos son los que producen energía eléctrica y la venden, las más grandes. Todas pagan dividendos, todas tienen una buena liquidez como acciones y también tienen buena liquidez decente como opciones. Luego tenemos la segunda industria. La segunda industria es la industria de las empresas que te venden gas. Se compone de un grupo de empresas privadas que brindan servicios públicos, envueltas en la distribución y venta al consumidor directo o a otros operadores. Eh, Empresas que trabajan con gas, que venden gas. Y también incluyen las actividades desde el lugar donde se extrae el gas, el traslado del gas vía gasoductos, hasta el lugar donde se acumula ya para su distribución. A eso se le llama upstream, midstream y downstream, respectivamente. Aquí tenemos a empresas importantes como South Jersey Industries y como UGI, ATO, ESR, esta que se llama New Jersey Resources, NJR, después está NWN y OGS. Ahí tenemos los precios de cada uno. Este dato que está de amarillo aquí es el IBR,
que es un dato que lo utilizamos para poder interpretar si esta empresa y sus opciones están listas para ser vendidas. Cuando es ese número por encima de 20, se pueden hacer operaciones de crédito de opciones con esas empresas. Pero el problema está que la liquidez de sus opciones son bastante pobres, la verdad. Pero no así como acciones. Hay algunas que superan el millón, otras que llegan a las justas a medio millón de transacciones en acciones. Se podrán ser importantes y todo, pueden pagar dividendos por encima del promedio, lo cual es extraordinario, pero su liquidez deja que desear. ¿Bien? Aún así son las mejores de todas las demás. Esta es la industria de las empresas que nos venden gas. La mayor parte de ellas está en la costa este de los Estados Unidos. Son los más grandes. Ahora sigamos con la tercera industria, la industria de los utilities multiservicios. Estas son las empresas que brindan servicios públicos, son privadas, envueltas en la producción y operación de distribución, incluyendo la generación, la transmisión y venta de energía eléctrica y también de gas natural. O sea, hacen las dos cosas. O sea, son más grandes que las anteriores, porque no solamente se dedican a la producción de energía eléctrica, su distribución, su venta o la venta a minoristas, sino también lo hacen con el gas natural. Entonces, tienen una doble operativa. Entre las más importantes tenemos a estas 7, así que yo aquí tuve que buscar más todavía, porque incluía el CNP, que el CNP es un ETF. Después está NI, aquí está Dominion Energy, la D, está PEC, PEG, AQN, ED, que son Edison Services, Conglomerates. Edison Conglomerates es una empresa que viene siendo una de las más grandes distribuidoras de gas y electricidad en la zona de la costa este, en el norte, en New Jersey. Me parece que el nombre viene del mismo inventor, Thomas Alva Edison, desde allá de hace más de 100 años. Y ya, esas son las empresas más importantes de la industria de los multiservicios, que tanto te venden gas como electricidad. Y por último tenemos a la cuarta industria, ¿qué pasó? Que es la industria que nos vende el agua. O sea que se compone esta industria de los utilities del agua de un grupo de empresas privadas que brindan servicios públicos envueltas en la producción y operaciones de distribución, incluyendo la generación, la transmisión y venta de energía. No, aquí me falló, aquí no pude completarlo. Aquí hay que borrar esto. Esto es solamente de agua, pues, no son de gas natural, energía. En la venta de agua potable. Ya está. Vamos a ponerlo con mayúsculas para que sea más grande. De agua potable. Y ahí también hay una lista de las 3, 6, 7 empresas más grandes en esta industria. Tenemos a SBS. Esta de aquí también vende no solamente agua, sino también gas, WTRG, AWK, perdón, PULS, PULS, CWT, AWR, que no es lo mismo que AWK, y también CWCO. Ahí están los precios al cierre de hoy, aproximadamente. Todas pagan dividendos. La liquidez más grande es en SBS, pero a pesar que son opcionables, la liquidez en sus opciones es bastante pobre, la verdad. Debe subir, quizás, de ser mejor esa liquidez en sus opciones cuando se acerca la fecha de los dividendos o de los earnings. Muy bien. Entonces ahí tenemos esas 4 industrias. Ok, a esta última, la industria, perdón, aquí, esto no debe ser 4K, esta debe ser una industria aparte, que es la industria de productores independientes. No, perdón, esta es la 5, ¿cierto? Esta es la 5, ¿sí? Que es la industria de producción independiente de energías renovables. Los productores de energía renovable, que son independientes,
Se componen de un grupo de empresas privadas que brindan servicios públicos envueltas en la producción y operaciones de distribución, incluyendo la generación, la transmisión y la venta de energía eléctrica producida de fuentes renovables. La energía renovable, que alguna vez fue un segmento de nicho de la industria energética, o sea, para que la hayamos incluido en la primera industria, en el primer sector que vimos, que fue el sector energía, pues ya no pertenece más al sector energía. Está creciendo rápidamente para convertirse en una importante fuente de energía en muchas regiones y naciones de todo el mundo. Las empresas del sector proporcionan una variedad de energía limpia, incluida la energía solar, la energía eólica, la hidroeléctrica, la geotérmica y de biomasa. Las empresas de energía renovable más grandes tienen su sede en España, en Dinamarca, ¿no? Pero otros grandes actores también tienen su sede en China, en Estados Unidos y en Canadá. Aquí hemos hecho una lista de las 10 empresas de energía renovables más grandes según los ingresos de los últimos 12 meses, o sea, el trend de los últimos 12 months, como se dice en inglés, TTM. Algunas empresas fuera de los Estados Unidos reportan ganancias semestralmente, por lo que los datos finales de 12 meses pueden ser más antiguos que los de las compañías americanas que reportan trimestralmente. Esa lista se limita a empresas que cotizan en bolsa de los Estados Unidos o Canadá, ya sea directamente o a través de ADRs. Ya sabemos que ADRs es una compañía que ha sido creada en otro país, pero que cotiza en la bolsa americana a través de lo que se conoce como un recibo de depósito en los Estados Unidos, American Depositary Receipt. Todas las cifras son al 20 de mayo del 2022, la fecha de hoy. Algunas de las acciones a continuación solo se negocian en el mercado extrabursátil o OTC en los Estados Unidos, no en bolsas. Las acciones OTC a menudo conllevan costos comerciales más altos que las acciones que cotizan en bolsas. Esto puede reducir o incluso superar los rendimientos potenciales. Aquí está. Está, por ejemplo, JKS. No paga dividendos JKS. Está BEP. Está esta que en California desde el año 2016 está causando furor con su política de vender e instalar sus paneles solares a todo el mundo. First Solar, cuando salió al mercado en su IPO, su oferta pública inicial, fue un boom, disparó, pero después ha disminuido su valor. Ahora mismo cuesta $65 y la liquidez de sus acciones y opciones no es mala. También está CSIQ, Regi, SPWR y ICLN. Esos son los más importantes. De todas estas, las únicas que pagan dividendos son BEP y ICLN, apenas un poquito. Entonces, esta es la industria de las energías renovables, la quinta industria. Un resumen, el sector de servicios públicos es una categoría industrial de acciones que consiste en empresas que brindan servicios básicos cotidianos, incluidos gas natural, electricidad, agua y energía. Las empresas de servicios públicos son entidades privadas con fines de lucro, pero dado que brindan un servicio público, están sujetas a una supervisión y regulación gubernamentales sustanciales. Por lo general, los inversores compran acciones de servicios públicos como participaciones a largo plazo. Participación es un sinónimo de una acción, un stock, una pieza de la propiedad de una compañía, una participación. Estas acciones suelen presentar precios estables y buenos ingresos por dividendos. Por eso son atractivas para los inversionistas. El sector también tiende a funcionar bien como una jugada defensiva contra las recesiones macroeconómicas. Incluso en tiempos difíciles, las personas necesitan servicios de agua corriente, luz y saneamiento. En Estados Unidos, el movimiento hacia la energía limpia, junto con la legislación que mejora la competencia y también una administración presidencial comprometida con los recursos de energía renovable, hacen que algunos analistas financieros pronostiquen un fuerte crecimiento para la industria de servicios públicos en la década del 20 al 30, del 2020 al 2030. Ok,
Entonces ahora vamos a hablar de otras formas de poder invertir, no solamente comprando acciones, sino también con los famosos ETFs. Estos ETFs, que son canastas de compañías, de acciones de compañías, puestas en un solo símbolo en la bolsa, se llaman fondos de inversión, rastrean pasivamente un índice de servicios públicos, en este caso que estamos hablando del sector de los servicios públicos, de referencia, o sea que rastrean pasivamente un índice de servicios públicos de referencia, que puede incluir empresas eléctricas, empresas de servicios públicos de agua, empresas de agua y comerciantes de energía, esas que son multiservicios. Entonces el ETF lo rastrea y le sigue la pista, el precio y todo. Las grandes empresas de servicios públicos estadounidenses que cotizan en la bolsa incluyen a Nextera Energy, el símbolo es NEE, a Duke Energy, el símbolo es DUK, a Dominion Energy, el símbolo es D, y también a Southern Company, el símbolo es SO. Esas son las más grandes, la verdad. Entonces los ETF de servicios públicos se pueden utilizar como tenencias defensivas en un mercado en declive, o sea, el comprarlas cuando la economía está a punto de entrar en una recesión, por ejemplo, en este momento. Claro, al que se enfrentan ahora los inversores como resultado de las difíciles condiciones económicas. Esto se debe a que incluso en tiempos difíciles las empresas aún necesitan servicios públicos básicos y también las personas comunes como nosotros. También necesitamos productos básicos como estas que permiten la vida y la cotidianidad, como el uso del agua y la electricidad y el gas. Así es, don Roberto, muchas gracias por estar conmigo. Si desea comprar los mejores ETF de servicios públicos, hay que buscar ingresos, crecimiento, diversificación o alguna combinación de estos objetivos. Las acciones de servicios públicos tienden a pagar dividendos por encima del promedio. Ahí hemos visto algún caso, ¿no? Dice 3%, 3%, 3% en la mayor parte de ellas. Entonces, eso es encima del promedio. El promedio en la bolsa es 2%, 2.3%, 2.5%. Tienen buenos rendimientos a largo plazo, también pueden superar el mercado en tiempos de volatilidad. Es por eso que los fondos cotizados en bolsa, o sea, los ETFs, que invierten en servicios públicos, pueden ser herramientas útiles. Excelente. Sigamos. ¿Pero qué ETFs hay? A ver, primero, antes de entrar a los ETFs en sí, vamos a ver cuáles son los beneficios. Beneficios al invertir en ETFs. 1. Los gastos son más bajos. 2. Hay ingresos por dividendos que son superiores al promedio. Y 3. Uno obtiene diversificación. El tema de hoy no es hablar de los ETFs, el tema es hablar del sector de servicios públicos o utilities, como también se le conoce. Pero invertir en ETFs del sector utilities es bastante inteligente. Vamos a mirar por qué es bueno con los gastos bajos. Bueno. Cuando uno compra un ETF y si lo mantienes por más de un año, uno tiene que pagar una tarifa de mantenimiento anual, que es menos del 1%, es la verdad. Pero algunos te cobran 1.35% y otros te cobran 0.08%. Otros te cobran 0.08%. Y por eso que ese pequeño detalle hay que tomarlo en cuenta. Debido a que se administran de forma pasiva, los índices de gastos de los ETFs en general tienden a ser mucho más bajos que los de los fondos mutuos administrados activamente. Eso brinda a los inversores que deseen invertir en acciones en el sector de servicios públicos un medio diversificado, conveniente y de bajo costo para obtener exposición a esas acciones. 2. Otro beneficio de invertir en ETFs del sector de utilities o servicios públicos es que uno obtiene ingresos por dividendos que son superiores al promedio de otros sectores. Las acciones de servicios públicos a menudo pagan dividendos más altos que las acciones en otros sectores. Eso hace que los ETFs de servicios públicos sean atractivos para los inversionistas minoristas o de consumo, especialmente para los jubilados que desean obtener ingresos de sus inversiones. Y otro beneficio de invertir en los ETFs
es la diversificación. La diversificación. Los fondos sectoriales a menudo se utilizan como herramientas para agregar exposición a un área determinada del mercado de la que puede carecer la cartera. Cartera, entiéndase por portafolio, por un grupo de activos que tú tienes que se supone que son de diferentes sectores para poder tener diversificación. Las acciones de servicios públicos son de naturaleza defensiva porque por regla general no sufren caídas de precios tan severas como las acciones agresivas en un mercado bajista. Son más de defensa, como también pasa con las acciones del sector de staples. Staples es, claro, el sector de consumo básico. Ok, ¿y cómo uno hace para buscar los mejores ETFs? Ah, bueno, depende pues. Si busca ingresos, mire el rendimiento de la SEC de los ETF de servicios públicos. ¿Cómo así? Entras a la SEC. La SEC es una página que es pública, sec.org, o go, mejor dicho. Entonces ahí miras ETF, ¿no? Vamos a poner acá arriba ETFs de utilities. Utilities ETFs. Vamos a ver si aquí está. Si no está acá, debe ser encontrar. Utilities ETFs. ¿Qué pasa si puedo verlo aquí? Ahí está. Chesapeake Utilities Corp. Essential Utilities. Ahí está. WTRU. Hay varios ahí. Cada uno los encuentra ahí. Esta es la página oficial de la SEC. La Securities and Exchange Commission. ¿Ok? Entonces ahí entras y ahí averiguas y te enteras de lo que aquí estoy sugiriendo. Si hablamos de ingresos, miremos el rendimiento de los ETFs en la página de la SEC. ¿Los ETFs de qué? De servicios públicos, antes de comprarlos. Ese rendimiento se basa en el periodo de 30 días que finaliza el último día del mes anterior. Entonces ahí vas a obtener información reciente en el momento que tú quieras comenzar tu cartera, incluyendo un ETF del sector utilities. La cifra de rendimiento refleja los dividendos e intereses devengados durante el periodo. Una vez deducidos los gastos del fondo, los fondos deben informar este número a la Comisión de Bolsa y Valores, conocida como la Policía de la Bolsa, la Security and Exchange Commission. Si bien el rendimiento es un factor, los ETFs se gestionan de forma pasiva. Los resultados reflejarán fielmente el índice de referencia. Esto significa que los rendimientos a largo plazo ocupan un segundo lugar después de otras consideraciones. Muy bien. O sea, primero se considera al rendimiento de corto plazo antes que el de largo plazo. Los mejores ETFs de servicios públicos. Los mejores ETFs de este sector tendrán una combinación de alto rendimiento y bajos gastos. Además, al comprar ETFs en general, es aconsejable buscar fondos que tengan un largo historial y una gran base de activos. Esto proporciona un buen historial de la capacidad del fondo para seguir su índice. Y los activos bajo administración relativos altos permiten una mayor liquidez. Con estas cualidades en mente hay aquí 3 de los mejores ETFs de servicios públicos para comprar este año. Número 1 está el VPU. V por la U, por la B chica, V, P, U. Ese es un ETF de utilities de la empresa Vanguard. Si está buscando una combinación sólida de rendimiento y gastos bajos, este BPU o VPU es una excelente opción. El VPU sigue el índice del Morgan Stanley Commodity Index, IMI Utilities, que consta de unas 70 acciones de servicios públicos de los Estados Unidos, como NextEra Energy y Duke Energy. El rendimiento actual de los últimos 12 meses, al 20 de mayo, al día de hoy, a las
4 de la tarde que cerró BPU hoy día, ha sido de más de 7%. La relación de gastos es de 0.10%, o lo que quiere decir que por cada $10,000 invertidos, como un gasto de mantenimiento anual, uno tiene que pagar $10 al año, ¿ok? Cada $10,000. Y nos paga un dividendo de 2%, 2,61%. Muy bien, ese es el BPU. Si queremos saber su conformación, tenemos a 10 empresas que forman el 55% de su peso, las más grandes en este ETF, el VPU, como Nextera Energy, Duke Energy, Southern, Dominion, Exelon, American Electric Power o AEP, Sempra Energy, Excel Energy, American Water Works y Public Service Enterprise Group. Ahí tenemos al casi 60% de su peso, de su composición. Y su movimiento, el movimiento del ETF VPU o BPU, este es el movimiento en los últimos 20 años. Vemos que tuvo una depreciación aquí importante en la crisis del 2020. Costaba $150 ahí más o menos y cayó a costar 95. Pero luego se ha recuperado, así como la economía se ha recuperado, y llegó a $167 en abril y ahora en mayo está en 154, ahí haciendo una lateralidad por ya varias semanas. Esta es una gráfica de los últimos 20 años donde cada representación gráfica del precio es de un día, 20 años un día. Ese es el VPU de Vanguard Utilities ETF. Muy bien. Ahora tenemos a otro. Este es el XLU. Te voy a decir un secreto, este es mi favorito. Pero el anterior... sí, el anterior no... Sí, está muy bien. Sigamos. Este es mi favorito, el XLU. El Utilities Select Sector SPDR XLU Utilities. Con 10 billones en activos. 10 billones con BBB. 10 billones en activos bajo administración, o sea, como market cap. Este XLU es el ETF más grande medido por activos y el punto de referencia objetivo para que el XLU es el índice sectores selectos de servicios públicos, del Standard Poor's 500. Incluye muchas de las mismas participaciones que tiene el ETF anterior que se llama VPU y otros ETFs de este sector, pero está un poco más centrado en 28 compañías. El rendimiento a 12 meses ha sido de 7.9% al día de hoy y la relación de gastos es del 0,12% al año. Y nos paga un dividendo de 2.93%, el cual es superior al BPU anterior. La tendencia y el movimiento ha sido importante. También cayó en el 2020 como cayó todo el mercado. Ha llegado a $77 hace unos días y hoy cayó a 172. Si estamos hablando de los últimos 20 años, ha subido un 172%, ¿no? Había subido hasta casi el 200%, pero ahora podemos decir que su movimiento en los últimos 20 años ha sido de 172%, un poco más de 172%. Muy bien. Y su composición, aquí tenemos a las primeras 20 compañías. Vamos a hacer una foto más. Un zoom. Estas son la composición que se distribuye en dos industrias. Las 20 primeras empresas, las más grandes. Ahí está Nextera, está Duke, Southern, Dominion, Sempra, American Electric, Exelon, Excel, Public Service, Consolidated Edison, esas que le estoy diciendo que es una empresa de las más grandes que hay. WEC Energy, Eversource, American Water Works, aquí está otra de Edison. Edison International, DT Energy Company, First Energy, Ameren, Entergy, PPL, CMS. Entonces, ese es el XLU. Nos paga 2.93% en dividendos.
Esta foto ha sido tomada el día de hoy. ¿Ok? Tiene 16 billones en assets. Muy bien. Y por último tenemos otro ETF que se llama FUTI, FUTI, el Fidelity Morgan Stanley Commodity Index Utilities Index, FUTI. Si los gastos bajos son su prioridad, le gustará lo que ve en FUTI. Tiene una relación de gastos del 0.08%. Entonces te van a cobrar mucho menos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que por cada $10,000 no paga $8 al año en gastos de mantenimiento. Al igual que el primero que vimos, que era el VPU de Vanguard, FTSE rastrea el índice el mismo, que comprende 70 acciones de servicios públicos de los Estados Unidos, donde el rendimiento en los últimos 12 meses, al día de hoy, ha sido de más de 7% también. FTSE paga un dividendo de 2.8%. Y esta es la composición que se parece bastante al primero, a BPU. 2, 4, 6, 8, 10 empresas las más grandes. Muy bien. Y el desempeño en los últimos 20 años ha sido bien parecido a los otros dos, pero este cuesta más barato, eso es cierto. Este es el más barato de los tres. Este cuesta 45 al cierre de hoy, más o menos ese es el precio. La foto ha sido tomada a la 1 de la tarde del día 20 de mayo del 2022. Ese fue el día de hoy. Muy bien. Entonces, resumen, los ETF de servicios públicos pueden ser una forma inteligente de agregar acciones generadoras de ingresos a un portafolio. El sector de los servicios públicos se considera defensivo y por lo tanto un buen apoyo en un ciclo de mercado bajista. O sea, ya hemos entendido que la economía de un país se mueve en ciclos. Tiene un ciclo de recesión o lo que también se conoce como expansión temprana, o sea, la subida. Luego expansión tardía hasta que llega a un auge y luego decrece en lo que se conoce como recesión temprana y termina cayendo hasta la recesión tardía donde comienza el ciclo otra vez. Este periodo se caracteriza porque normalmente, ¿eh? Normalmente dura 2 años, pero no siempre es así. Donde cada fase dura 6 meses, ¿no? 6 meses ahí, 6 meses por acá, 6 meses por acá y 6 meses por acá. 2 años. Pero no siempre es así. ¿Ok? Entonces, mientras que por ahí el sector tecnología sube cuando comienza la expansión temprana, entonces el sector tecnología cuando hay una recesión está cayendo aquí, como lo que está haciendo ahorita. Pero cuando hay una caída así, una recesión, es ahí donde comienza a subir el sector utilidades como este. Y otro sector de defensa también puede ser staples de consumo básico. Aunque ahorita, por ejemplo, las empresas más importantes del sector staples están cayendo de una manera increíble, como Walmart, que cayó como el 10% el otro día, y Target también. Entonces, todo es relativo. Por eso que nosotros utilizamos las opciones financieras, porque nos dan ventaja y nos protegen ante esos eventos. Porque las opciones financieras, cuando se utilizan de manera avanzada, nos protegen, el riesgo se disminuye de una manera muy importante. Un portafolio de cualquier inversor en estos momentos estuviese perdiendo el 10%, pero si hubiese conocido, si conoce las opciones, fácil puede defender este retroceso del mercado y salir break-even, incluso salir positivo. Muy bien, entonces vamos a recapitular un poquito para entender en resumen, y para todo aquel que llegó un poquito tarde el día de hoy, qué ha sido lo que hemos visto el día de hoy en nuestra masterclass. Hoy día nos ha tocado mirar el servicio de los utilities, o también conocido como el sector
de los servicios públicos. Y lo primero que vimos fue entender qué cosa es un servicio público. Y aprendimos que un servicio público es una empresa o un negocio que suple una necesidad cotidiana de las personas o de las empresas, pero que la palabra público puede ser tricky. Ah, ¿por qué? Porque cuando alguien habla de la palabra público se refiere a una institución estatal, parte del Estado, de lo que es el aparato estatal de un país. Pero en los Estados Unidos, público se refiere al hecho que presta servicios al público general y público que cotiza en un mercado público, como la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. A eso se refiere con público. O sea, no necesariamente a su estado corporativo, no. Y también vimos que la mayoría de los servicios públicos son el agua, la electricidad, el gas natural, el alcantarillado y el saneamiento. Ahora, todas esas empresas hacen ese servicio con fines de lucro, ¿sí? O sea, ellos no regalan nada a nadie. Los servicios de comunicaciones también son incorporados dentro de este sector de utilities, o sea, sobre todo la telefonía, pero ya no forman parte del sector oficial de servicios públicos. Bien, después vimos, ¿qué más hemos visto? Hemos visto que es, que es un sector importante con un market cap de 1.500 millones de dólares, al menos hasta el día de hoy, y que los inversores lo utilizan bastante porque es una fuente confiable, estable de dividendos. Se puede decir que el sector de utilities es el que más dividendos paga. Muy bien. Y también los inversores en este tipo de eventos como las recesiones económicas se protegen en este tipo de sectores. Así como se van y compran oro, por ejemplo, también ese es un sector de refugio. Muy bien. También hemos visto que últimamente hay una tendencia para que la energía que se produce en los Estados Unidos sea limpia, no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Limpia quiere decir que busquen otras fuentes de producción, otras fuentes de producción de la energía, como fuentes alternativas como la eólica, la hidroenergética, la solar y otras más. Muy bien, ¿qué más? Hemos visto que también se pueden invertir en ETFs, en acciones en ETFs. Hemos visto que los principales segmentos proveedores son las empresas que generan la electricidad o el agua o el gas, los operadores, los comerciantes y los proveedores minoristas de energía. Esos son los cuatro segmentos. También vimos una cosita interesante, que las empresas de este sector están endeudadas siempre, tienen un nivel de deuda bastante alto. Entonces, cuando la Reserva Federal, el sistema financiero, sube las tasas de interés, entonces las empresas del servicio de utilities sufren, porque esa deuda que ellos tienen que pagar más, porque las tasas de interés han subido. Y siempre andan endeudándose y endeudándose siempre. Pagan y se endeudan, pagan y se endeudan. En lo que se llama una relación deuda-capital que es bastante alta. ¿Cómo impacta eso en el consumidor de a pie, de nosotros? Bueno, la verdad que no afecta mucho porque estas empresas están bastante reguladas y no porque suba la inflación o porque suba el petróleo o porque suba esto, ellas van a subir sus tarifas al cliente final que somos nosotros. ¿Por qué? Porque primero tienen que cumplir con el acuerdo que hicieron en el momento que lo hicieron de mantener la tarifa estable. Bueno, entonces ahí hay un problema para estas empresas, que la final viene a ser un beneficio para el consumidor. Ahora, ¿cómo el inversor puede negociar los servicios públicos? Como dijimos, es una fuente interesante de dividendos estables y las empresas estas que brindan el servicio público tienen que estar siempre midiéndose con relación a las tasas de interés de los bonos del tesoro. Cuando un bono de tesoro o una nota del tesoro de 1 año, 2 años, 5 años, 10 años sube su pago, entonces ellos tendrían que subir sus pagos también, en el mismo sentido, en la misma proporción que el bono del tesoro. Y entonces ahí hay una oportunidad de inversión para nosotros.
Después hemos visto que así como hay ventajas, también hay desventajas. Las desventajas podrían ser la deuda alta que tienen estas empresas. Así que si uno piensa invertir en una empresa pequeña, es muy posible que esa empresa pequeña, porque no ha podido aguantar el ritmo de la inflación y de las tarifas que no ha podido subir y las deudas que han seguido subiendo, es muy posible que desaparezca del mercado. Entonces ahí hay un riesgo, una desventaja. Por el lado de las ventajas es que estas empresas tienen poca volatilidad y cuando el mercado está cayendo de una manera vertiginosa, ellas no están cayendo, al contrario, se están portando bien. Bien. En el mundo real, el mejor ETF para poder invertir en él, aquí en este sector, es el XLU, porque te paga un dividendo superior al promedio, incluso superior al mismo SPY, ¿sí? También es el ETF de mayor capitalización del mercado en este sector y también es el que tiene mayor liquidez diaria de transacciones. Muy interesante. ¿Qué más? Esos son el ejemplo del mundo real. Después hemos visto un resumen que la expectativa en la década que comenzó hace 2 años hasta el 2030, se espera que crezca este sector entre el 10 hasta el 40%. Entonces, bastante interesante. Y sobre todo con la ayuda de la política del presidente actual, que ha destinado $2 billones de inversión para poder in- convertir a todas las fuentes de energía en este país en energía limpia y ha puesto como objetivo a más tardar el 2050, o sea, 30 años para lograrlo, lo cual es bastante agresivo y bastante ambicioso. Y está muy bien, la verdad. Muy bien. Entonces, ahí tenemos esas consideraciones especiales. Hay tendencias, hay 5 tendencias que se pueden apreciar en el sector utilities, donde vemos mayor competencia, o sea, una desregulación de las políticas que han permitido entrar ahora a múltiples participantes que ofrecen sus servicios a menor costos, o sea, la competencia se ha extendido de una manera importante. También vemos una tendencia de ampliación de la infraestructura para poder invertir en tecnologías de energía renovable bastante importantes. Incluso hay bonos a los mismos usuarios que te puedes colocar tus paneles solares en el techo y muchas de esas ventajas. Entonces hay una ampliación de infraestructura importante. También vemos una mayor electrificación del transporte y también una tecnología que apunta a la innovación y al desarrollo de las baterías, sobre todo en la industria del automóvil, ¿no? Y los camiones. Pues todos los días estas empresas que te hacen autos eléctricos o camiones eléctricos, vehículos eléctricos, están trabajando con el objetivo de reducir el tiempo de carga de una batería eléctrica, están trabajando en reducir el tamaño de la batería eléctrica y están mejorando la autonomía que la batería eléctrica tiene. Si antes te alcanzaba para llegar a 500 millas de distancia antes que se descargue completamente, ahora es muy probable que obtengan el doble de autonomía de producción y eso va a estar mejorando constantemente. También vemos una tendencia en que las compañías petroleras tradicionales y otros actores de la energía tradicional están ingresando al campo de las energías renovables. Y una última tendencia de las energías renovables, que hay un mayor énfasis en la preparación para desastres. Así que todo esto es importante. Entonces, según los expertos, como por ejemplo el señor Douglas Simmons, un gerente de cartera del sector de servicios públicos de Fidelity, dice que las energías renovables son lo mejor que le ha pasado a las empresas de servicios públicos desde la invención del aire acondicionado. Porque el aire acondicionado consume bastante energía y entonces las empresas de servicio público aumentan su income. Todas las casas utilizan aire acondicionado, entonces pagan más por sus servicios
Y eso ha sido un beneficio increíble para las empresas que te venden la energía. Muy bien. Expectativa del sector. También vimos que la expectativa es el crecimiento que les dije entre el 10 y el 39% en la próxima década. La expectativa de crecimiento, según Fidelity. Algunos otros dicen, pero espérate un segundo, eh, las tasas de interés y la inflación van a ser algo negativo para el sector utilities. Y eso es lo que está pasando ahorita, cuando han subido las tasas de interés. Entonces, la deuda que estas empresas tienen no disminuye, no han firmado acuerdos de pagar intereses estables, fijos. Si suben los intereses, ellos pagan más intereses sobre la deuda que tienen. Porque la deuda que asumen es constante, 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 constante. Ok. Y también vimos las cuatro industrias del sector utilities, que es la industria de los proveedores de electricidad, la industria de los proveedores de gas, la industria de los proveedores multiservicios que te venden electricidad y gas, y por último, la industria de los que nos venden el agua. En la industria de los que nos venden la electricidad, vimos a las 7 más grandes compañías, todas pagan dividendos extraordinarios, con una liquidez en sus transacciones de acciones y de opciones decente, como Nextera Energy, Duke Energy, American Energy, no sé qué, XC, PPL, Southern y NRG, las más grandes ahí en la industria de los que venden electricidad. Después en los que venden gas, vimos a SJI, UGI, ATO, SR, NJR, NWN y OGS. Y te pagan dividendos, pero la liquidez de esas compañías son realmente poquito dudosa, ¿sí? Porque nosotros estamos buscando empresas que nos den bastante liquidez y algunas de ellas a las justas, a duras penas llegaban al millón en transacciones, de promedio en el último mes al menos. Esas son las que venden gas. Y las que venden gas y electricidad, conocidas como multiservicios, ahí a duras penas encontré 7, que todas pagaban buenos dividendos, la verdad que sí. Su liquidez en acciones y en opciones es respetable. Y vimos a CNP, NI, a Dominion Energy, esa la conozco por la letra D, PEC o PEG, AQN, Edison, esta es una de las más grandes y las más antiguas también, y WEC. La que más dividendos paga de aquí es AQN con 5%, pero cuesta $14, o sea, tampoco es mucho. Estamos hablando de cuánto, de 70 centavos. No, de 7 centavos. Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Al cuarto, al que nos vende el agua. Que nos vende el agua. No, esta no es. Esta es. Tenemos a SBS, que es la que más liquidez tenía, $9, y te paga 2%, o sea, bastante buena como para invertir en ella y mantenerla ahí por largo tiempo. WTRG, AWK y AWR, Pulse, CWT y CWCO. Esas son las más importantes de las que venden agua. Y luego vimos la quinta industria, que están los productores independientes de energías renovables, donde las empresas más grandes del mundo son las que se dedican a la energía solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica y de biomasa. Y las más grandes del mundo están en España, en Dinamarca, pero también hay otros actores, como por ejemplo los chinos tienen grandes compañías de esas, Estados Unidos y Canadá. Lo malo es que algunas empresas que cotizan en Europa o en otros lados del mundo, es un poco tricky el mirarle sus retornos, porque como ellos no se guían de la SEC, reportan esos earnings per share cada 6 meses, incluso algunas que reportan anualmente una sola vez al año. Entonces,
no tienes una clara idea de lo que está pasando cada 3 meses, como sí sucede con las empresas que cotizan en las bolsas americanas en Estados Unidos y en Canadá. ¿Qué más? Hay algunas que cotizan en los Estados Unidos a través de ADRs. Muy bien. Y la mayoría de estas cotizan en el mercado over the counter en los Estados Unidos. Pero ahí sí te va a costar un poco más todo. Y el riesgo es potencial. Ujú. Muy bien. Y entre las más importantes tenemos a JKS, a BEP, a First Solar. Esta es una empresa que está haciendo una campaña importante en la costa oeste de los Estados Unidos, bastante agresiva, porque seguramente la política del estado de California lo permite, quiere hacer masiva la instalación del uso del consumo de energía solar. CSIQ es otra, REGI es otra, o REGI. Esta es SunPower, me parece, SPWR y la última ICLN. Solamente de estas dos pagan dividendos. BEP con 3.70 es uno de los dividendos más altos que hemos visto entre todas estas industrias del sector utilities. Y ICLN, que cuesta $18, ¿no? Más o menos al cierre de hoy, con una liquidez importante de 6 millones de transacciones de promedio en los últimos 30 días y con una buena liquidez en opciones decente, mucho mejor que la mayoría. ICLN. Entonces, después de mirar eso, también hicimos un resumen, que energía limpia es una tendencia que está en avanzada y bastante agresiva. También vimos que los inversores buscan estas empresas porque son una forma de defenderse en las recesiones. Y los ETFs, que los ETFs son una ventaja porque te ofrecen gastos bajos, ingresos por dividendos, diversificación. Y mencionamos a los tres más importantes, que son el ETF de Vanguard, VPU, con su composición, que es exactamente igual al ETF XLU y al ETF FUTI, que es el último que vimos, que es de Fidelity. Los tres te pagan dividendos, los tres se parecen en su composición, casi lo mismo. Nextera, Duke Energy, Southern, Dominion Energy, Sempra, American Electric. Prácticamente son las empresas más grandes de los Estados Unidos donde habría que invertir ahí. A propósito de invertir ahí, nosotros hemos hecho una cartera de inversión justamente con los 11 ETFs estos de los XL. Pero en este momento se están perdiendo, sí, obviamente, por la caída del mercado. Pero eso no nos preocupa, porque como es una inversión a largo plazo, incluso cuando caen, pues es mejor, porque los encontramos más baratos. Así es. Entonces tenemos acciones que hemos ido comprando de a poquitos y a poquitos. Tenemos por ahí todavía no lo suficiente, pero el objetivo es invertir a largo plazo en 5 años, acumular todo lo que podamos. Cuando hay momentos de rebaja como en estos momentos, pues es mejor. Ahora, ¿dónde poder invertir primero? Bueno, como estamos viendo el sector utilities, y ese es el que sube, yo preferiría comprar utilities primero. Ahora, cuando llegue al piso el sector de energía, que ahorita está al alza, entonces también compro el sector de energía, podría ser otra estrategia, ¿no? Aunque nuestra estrategia es comprar de todos a la vez. Y ya está. No importa en qué momento esté. Ahorita todo este portafolio dice que está negativo casi 4%. ¿Pero cuál es el problema? No, ninguno. Ninguno. Todo bien. Porque como es un proyecto a largo plazo, todo bien. ¿Bien? Entonces, hasta este instante, pues yo acabo de entregarles todo lo que tenía preparado para ustedes. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta al respecto? ¿O no? Excelente clase. Gracias, Mario, muy amable. Entonces, este es el sector.
Gracias, Marta. Este es el sector, este es el sector número 10. Hemos visto 9 anteriores. Y todos los colocamos en nuestro canal de YouTube, pero que no están todos disponibles para que se observen ahora. ¿No? No. Porque para que se estrenen, los estamos colocando de manera periódica. De manera periódica significa que pues cada martes a las 8 de la noche, si usted está suscrito a este canal, al canal de theepictraders.com, entonces ahí va a poder recibir todos los martes a las 8 en estreno periódicamente las masterclasses. Por ejemplo, el 17 de mayo se estrenó el primero, o sea, hace 3 días. Muy bien. Ahora, el próximo martes, el 22, a las 8 de la noche, vendría a ser el segundo. Y así, cada uno. Uno a la semana, uno a la semana. No, esto es el 24, perdón. El 24 es el número 2, el sector básico de materiales básicos. Materiales básicos. Después viene el 1 de junio, el tercer sector, que es el sector industrial. Luego, y así, pero semana tras semana, todos los martes a las 8 de la noche. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Entonces, los dejo. Que tengan un fin de semana muy bonito, muy agradable. Que Dios los bendiga. Cuídense, que estén bien. Y nada más, hasta el lunes que nos toca hacer trading en vivo. ¿Listo? Listo. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Ulises. Listo. Bye bye.